chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Carlos Argüelles, yo soy el profesor que está detrás de esta asignatura y este video corresponde a la sesión número 3 de la clase de Historia de la Moda. Y bueno, ahora sí, después de 2 sesiones arrancamos concretamente con la primera gran cultura de la antigüedad, la primera gran cultura de la historia, que es Mesopotamia. Y ojo, obviamente hablo de la historia, porque si ustedes ya leyeron el texto de esta sesión en Brightspace, sabrán que la gran diferencia entre prehistoria e historia es la aparición de la escritura. Todo lo que vino antes de la aparición de la escritura es la prehistoria, y todo lo que fue después de la escritura se le conoce como historia. Y si bien la escritura, si la entendemos como una tecnología o como un invento humano que nos permite a las personas documentar de forma física y tangible las cosas que hablamos y que comunicamos, si bien la escritura surgió en diferentes partes del mundo gracias a diferentes culturas en diferentes momentos, realmente la evidencia más antigua que tenemos del uso de la escritura es de Mesopotamia, ¿no? Entonces Mesopotamia, la primera gran cultura de la historia. Y bueno, cuando hablamos de Mesopotamia, usualmente hablamos de 3 grandes regiones, que son Sumeria, Acadia y Asiria. Lo importante aquí es que, lo relevante aquí es que la ciudad más importante de Acadia era Babilonia. Por lo tanto, si ustedes buscan libros sobre historia de la moda, sobre historia del arte o sobre historia en general, se darán cuenta que los capítulos o las secciones dedicadas a Mesopotamia usualmente se dividen en esas 3 grandes regiones: Sumeria, Babilonia o Acadia y Asiria. Y bueno, para complementar un poquito estos videos voy a estar citando mucho a un autor llamado François Boucher. Este señor es un historiador del arte francés y él escribió un libro muy bueno llamado 20.000 años de moda. Este libro es enorme, súper bueno, tiene un montón de información, se parece bastante al de Fashion que ya les había recomendado, pero tiene todavía más datos y todavía más conocimiento. De hecho, si pueden conseguir una copia, está increíble. El libro 20.000 años de moda de François Boucher. Por lo tanto, en estos videos, si digo algo que no venga de forma explícita en el texto que ustedes ya tienen subido en Brightspace, viene de este libro, de este historiador del arte. Pero ojo, no es información extra, también es información que se les va a evaluar en sus tareas, en sus exámenes y en sus ordinarios. Entonces, por favor, tomen nota también de todo lo que salga en este video y todo lo que cite de François Boucher. Y bueno, pues comenzamos con Sumeria. Definitivamente la prenda más importante de Sumeria era la falda, que dependiendo de pronto de la traducción o dependiendo de pronto del texto, del artículo específico que encuentres, a estas faldas se les llama o se les conoce como pampanillas, pero al fin y al cabo era una falda. Y estas faldas tenían la característica de estar hechas con piel de oveja. Ojo, no cuero de oveja, sino piel de oveja, genuinamente la piel de la oveja que todavía mantenía el pelo de la oveja. Este pelo se peinaba para formar vellones o mechones de pelo. Si ustedes buscan representaciones de personas vestidas de Sumeria, ya sea estatuas, o por ejemplo algún tipo de grabado, se darán cuenta que muchas aparecen con faldas que tienen como que flechitas o tienen de pronto como que piquitos. Bueno, no se supone que son flechitas o piquitos, se supone que son estos mechones o vellones peinados de oveja, que llegaban hasta la rodilla, sobre todo para las clases más bajas, o llegaban hasta el tobillo para las clases más altas. Algo que me parece muy chistoso es que la piel de oveja todavía la utilizamos en el mundo de la moda hasta el día de hoy. Curiosamente se utiliza mucho de pronto para hacer como que chaquetas estilo aviador. En inglés a este material se le conoce como shearling. De hecho, así Classy Express de inglés, es en inglés, cuero es leather, suede es gamuza. Se utiliza la palabra en inglés fur para referirse al pelo de algún animal, por ejemplo, un abrigo de pelo de coyote o de pelo de zorro, ¿no? Se utiliza la palabra fur. Y finalmente la palabra shearling se utiliza para referirse precisamente a esta piel de oveja, ¿no? Entonces, dato cultural de la vida. Y regresando a Sumeria,
Con el paso del tiempo, los sumerios empezaron a desarrollar telares, que todos estos telares eran total y completamente verticales, ¿no? Genuinamente colgaban los hilos de forma vertical y poco a poco iban tejiendo los textiles. Esto permitió que estas faldas de piel de oveja sean reemplazadas por faldas de tela. Pero a las personas de Sumeria les gustaba tanto este detalle de pelo de oveja que lo conservaron. A pesar de que la falda ya no estaba hecha con piel, seguían implementando o seguían pegando los mechones de pelo de oveja a las faldas hechas con tela, y así es como nace el kaunase, ¿no? Que es esta gran falda de la época de Sumeria. Con el paso del tiempo empezaron a implementar otras cuantas prendas. Por ejemplo, con estos telares verticales empezaron a hacer grandes rectángulos de lana o de lino, los cuales usaban y aseguraban con una fíbula, que era una especie como que de seguro, una especie como que de alfiler de seguro o broche de seguro que permitía que pues todo esté en su lugar, ¿no? Entonces se ponían estos grandes rectángulos de tela de lana o lino hecho en telares verticales y utilizaban una fíbula para sostenerlo todo. Y ya para ir cerrando con Sumeria, algo que me parece muy interesante y muy chistoso es que los hombres de Sumeria iban total y completamente afeitados en toda la cara, en toda la cabeza, menos el pelo. El pelo lo dejaban muy largo y lo sujetaban con alguna especie de diadema o de cinto, y se aseguraban que su pelo largo cayera sobre sus hombros. Lo único que no afeitaban de su cara eran las patillas. Las patillas también las dejaban largas y precisamente se fundían con su cabello. Por otro lado, las mujeres utilizaban cofias o utilizaban turbantes igual para recogerse el cabello largo que traían, pero, y esta es la parte chistosa de la que hablaba, las mujeres, sobre todo de las clases altas, utilizaban trenzas, las cuales enrollaban alrededor de sus orejas, muy parecido al peinado de la princesa Leia de las películas de Star Wars. Entonces así iban peinadas las mujeres de la clase alta. Y con eso pasamos a Acadia y a Asiria, ¿no? Definitivamente los outfits, ahora sí que las prendas de estas dos regiones de Mesopotamia eran muchísimo más complejos que los de Asiria. La prenda básica tanto para hombres como para mujeres de Acadia y de Asiria era la túnica de cuello redondo, las cuales vestían a juego con chales, los cuales sostenían con grandes cinturones o con grandes fajas de tela, ¿no? Igual me parece bastante bonito de esto que utilizaban diferentes tintes para teñir estas prendas de diferentes colores e incluso las decoraban con motivos como de zigzag y de puntos. Sin embargo, el dato más interesante de Acadia y Asiria es el siguiente. Si ustedes cuando estaban en la prepa llevaron clases de leyes, de derecho, de abogacía o algo similar, sabrán que Mesopotamia también es conocida por generar muchísimas cosas, pero entre ellas por generar la primera colección de leyes. El primer conjunto de leyes más antiguo de la historia del que se tiene registro es el Código de Hammurabi, que precisamente era un conjunto de leyes de Babilonia. Esto lo digo porque en el año 1200 a.C. se estableció en Acadia y en Asiria que las mujeres tenían que ir con un velo si es que salían de su casa. Si una mujer estaba casada y salía de su casa al público, tenía que ir con un velo. Esto me parece muy interesante porque habría que recordar que cuando hablamos de Mesopotamia, hoy en esa región del mundo está Irak, que es un país que en la cultura popular usualmente lo ubicamos o lo conocemos como un país musulmán, donde todavía se mantiene esa tradición de que las mujeres cubran su cabello con un velo. Si bien esta tradición del velo, creo yo que se pueden decir miles de cosas al respecto y que creo que es un fenómeno cultural que se puede analizar desde diferentes ángulos y desde diferentes corrientes de pensamiento. Cuando estamos hablando estrictamente de historia de la moda, pues al menos a mí sí me parece notable ver cómo una tradición que surgió en el 1200 a.C. al día de hoy todavía se conserva en esa región del mundo, ¿no? Y bueno,
Ya ahora sí, para terminar este video, igual algo muy interesante es que en Mesopotamia, en Acadia y en Asiria específicamente, también se delineaban sus ojos con col. Esto a mí me llama mucho la atención porque si se han estado dando cuenta o si han estado prestando atención, habrán notado que muchas características de la vestimenta de Mesopotamia las podemos ver en otros lados, ¿no? O sea, los de Mesopotamia delineaban sus ojos con col, que curiosamente luego los egipcios también lo harían, ¿no? Y en Mesopotamia usaban estos grandes rectángulos de tela que sujetaban con una fíbula, y eso después los veríamos en Grecia y Roma, ¿no? Entonces a Mesopotamia definitivamente la podemos entender como no solamente como la primera gran cultura de la historia, sino también como esta primera gran cultura que genera una colección de leyes y esta primera gran cultura que sienta las bases de muchas de las prendas y muchas de las formas de vestir que veremos en otras culturas del mundo. Y bueno, de momento eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.